Hola, ¿cómo están? Ayer por la noche llegué a mi casa y debajo del zaguán me encontré eh, una notificación de una demanda por daño moral. Es una demanda que presenta Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico del presidente López Obrador, y es por la publicación de este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Bueno, yo ya me había enterado de que venía esta demanda hace poco tiempo y pues la verdad es que no me extraña. Es una una etapa más, digamos, del acoso judicial al que me sometió el consejero jurídico con la ayuda de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante un momento oscuro, después de que se fue Ernestina Godoy y antes de que llegara el actual fiscal Berta Luján, en el que pasaron algunas cosas eh, que algún día hablaremos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y claro, también con el apoyo del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde Julio Scherer siempre ha tenido una influencia fuerte. Y bueno, es una demanda pues que ya leí, es un texto muy largo, son como 90 páginas. Tengo 2 semanas para contestarlas, tengo que conseguir un abogado que me quiera representar. Para un hombre millonario como Julio Scherer Ibarra, pues es muy fácil andar demandando periodistas. Algo pues que seguramente cuestionaría mucho su padre, el gran Julio Scherer García, porque claramente esta es una forma de silenciar a los periodistas. Lo ha señalado artículo 19 ya en varias ocasiones y cómo es un recurso cada vez más utilizado para silenciar a los periodistas. Bueno, les cuento que esta demanda llega justo cuando yo acabo de publicar la segunda parte de Traición en Palacio, El Ministro del Poder, que obviamente es un libro que es la continuación de mi libro anterior. Traición en Palacio pues era un libro donde yo básicamente hablaba de Julio Scherer Ibarra. Y este es un libro donde básicamente me centro en la figura de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el expresidente de la Corte, porque la verdad es que no hay un Julio Scherer sin un Arturo Saldívar. Bueno, obviamente el acoso judicial era una forma de doblarme para que yo no siguiera investigando todo esto. Primero, Julio Scherer utilizó a un grupo empresarial que es dueño de un medio de comunicación, o presuntamente un medio de comunicación, llamémoslo así. Me refiero al Heraldo de México, que se prestó a presentar una demanda de daño moral en mi contra por 15 millones de pesos. Luego utilizó a una persona que yo de muy de pasada mencioné en este libro para meter una denuncia penal. Una denuncia penal por la cual, pues por lo menos durante unas 2 semanas yo estuve sujeto, digamos, y con un cierto temor a que intentaran girarme una orden de aprehensión por el tipo de delito que se me imputó. Y ahora llega esta otra. Justo llega en el momento en el que Julio Scherer Ibarra está más desacreditado que nunca. Entonces yo de repente pienso, ¿cómo no le da pena a Julio Scherer estarse yendo contra un periodista cuando hay una asimetría de poder tan grande entre él y un periodista? Y cuando además es claro que su reputación está manchadísima. Es claro que a Julio Scherer Ibarra hoy ni siquiera se le puede distinguir bien el rostro de tan manchado que está pues de, no quiero decir la palabra, pero si ustedes ven los reportajes de N+, sobre la red de extorsión que encabezó Julio Scherer Ibarra desde la presidencia de la República, si ustedes ven la investigación que acaba de sacar también N+, sobre la concesión que le dieron a un socio suyo de una carretera en Sonora, y sin ir más lejos, porque quiero decir además que mis investigaciones sobre el ex consejero jurídico
no fueron las primeras. Yo no fui el primero, siquiera yo no fui el primero en cuestionarlo. O sea, estaban ya las acusaciones de Pablo Díez Gargari, las denuncias que hizo en la Fiscalía General de la República, en el programa de Aristegui en muchas ocasiones. Está la denuncia por extorsión de Juan Collado. En fin, ni empezaron conmigo los señalamientos sobre Julio Scherer Ibarra, ni terminaron conmigo, siguen. Y al día de hoy siguen con más contundencia y claridad que nunca. Entonces yo no entiendo cómo el consejero jurídico, que yo siempre hasta hoy había considerado una persona muy inteligente, y hoy ya no sé si lo es tanto, porque más bien me parece que estos actos son actos de mucha desesperación. O sea, lo que va a hacer Julio Scherer Ibarra es que todo mundo se ponga a leer este libro y a revisar lo que dice este libro y a discutir lo que fueron sus 3 años como consejero jurídico y que lo empecemos a ver con lupa, como nunca antes. Yo no entiendo cómo él no se da cuenta de esto. Eh, Me puse a leer, como les dije, la demanda de Julio Scherer Ibarra que presenta ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, porque él sabe que ahí es donde tiene más control, donde le pueden ayudar más, donde algunas veces pues ya aceitó la máquina. Eh, bueno, de entrada, él empieza diciendo que yo arruiné su buena reputación, su prestigio, y dice en que yo incluso le quité oportunidades futuras, dice, entre actos, y dice que yo ensucié su buen nombre, el buen nombre de un ciudadano honesto, trabajador y patriota. Bueno, lo dice él, pero yo les recomiendo que si ustedes en este momento me están viendo o escuchando, que se métanse a Google y pongan Julio Scherer Ibarra, denuncia, Julio Scherer Ibarra, Televisa, Julio Scherer Ibarra, Pablo Díez Gargari, Julio Scherer Ibarra, Juan Collado. Y me dirán ustedes si el nombre de Julio Scherer lo manché yo o si ya estaba manchado. Bueno, es una observación que hago, sigo leyendo, me llama mucho la atención, dice, durante mi encargo como servidor público me desempeñé diariamente con los más altos estándares de ética, profesionalismo y siempre en cumplimiento de la Constitución General de la República. Pues hay muchos testimonios que señalan lo contrario y muchas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República que la propia Fiscalía judicializó, que dicen lo contrario, Julio Scherer Ibarra. Me llega esta demanda tuya que lo que pretende es intimidar, que lo que pretende es generar molestias, que pretende, al igual que tus demandas anteriores, que las amenazas, que todo lo que has hecho, que tus presiones a los medios para que dejen de publicarme y todo lo que has hecho, pues yo te quiero decir que, primero que no te tengo miedo, Julio Scherer Ibarra, y que pues yo creo que esto más que a nadie te perjudica a ti. Pero bueno, sigo leyendo algunas frases. Dice, lo que se desprende de la descripción del autor contenida en el libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, cuya lectura genera un daño en el patrimonio moral del suscrito, tal como quedará de manifiesto en el presente libelo. Es una demanda además que está llena de calificativos personales. Se le nota, pues se nota el hígado con el que está hecho, más hígado que razón, diría yo, mucha visceralidad. Eh, Quiero leerles este párrafo porque me impresionó mucho. Dice, me ataca con falsedades, sabiendo que son mentiras lo que afirma, haciendo uso de la apología de odio en mi contra, al crear una teoría fantasiosa y ficciosa, de una supuesta red de corrupción y extorsión que solo existe en su frívola mente. Dice que solo en mi frívola mente existe. Pues no, señor Julio Scherer Ibarra, existe también en los reportajes de Televisa que traen audios, videos, cartas, documentos. Existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. Existen y existirán cada vez más.
Pero bueno, dice además que yo lo estoy atacando de manera ilegal mediante afirmaciones que afectan mi reputación e incluso mis sentimientos. que, que afectan mi reputación e incluso mis sentimientos y afectos al expresarse de forma ofensiva de mis familiares. Nunca me expresé de forma, y mucho menos de su padre, e inventando escenarios de acontecimientos supuestamente ocurridos al seno familiar que violan el derecho a la intimidad y privacidad, así como a sabiendas de su falsedad. Pues yo creo que él no entiende que es un funcionario público y que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio mayor que cualquier otra persona y que tienen que soportar una mayor crítica. Bueno, les leo este otro párrafo, página 12 de la demanda. El único, fíjense esto, fíjense lo que argumenta. El único medio objetivo, dice, el único medio objetivo de prueba que serviría para sustentar sus gratuitas imputaciones es la emisión de una sentencia firme, en la que una autoridad penal me haya encontrado como culpable de la comisión de alguno de los improperios y conductas tipificadas como antijurídicas y punibles que Hernán Gómez me imputa. O sea, y esto lo repite 30 veces en la demanda. Como yo no he sido sentenciado, tú no puedes cuestionar mi reputación. O sea, ese es básicamente el argumento. La única medida objetiva, o sea, la única manera objetiva en la que tú podrías afirmar lo que estás afirmando es si yo hubiera sido sentenciado. Fíjense, entonces, pues con el sistema de justicia que tenemos en este país, con los niveles de impunidad que tenemos, donde casi nunca, jamás nadie, ningún corrupto es condenado o presunto corrupto, no podríamos los periodistas hacer nuestro trabajo. Básicamente eso es lo que está planteando Julio Scherer Ibarra en esta demanda. Julio Scherer Ibarra, el hijo del gran Julio Scherer García. Híjole, como que poco le aprendió a su padre, ¿no? Pienso, no sé. Luego, paso a otro párrafo. Bueno, vuelve a decir que dañé sus sentimientos y afectos. Pobre Julio Scherer. Discúlpame, Julio. Eso sí, te pido una disculpa, Julio Scherer Ibarra. Si yo dañé tus sentimientos, de verdad que no era mi intención. Yo lamento mucho esta situación. Pero te quiero decir algo. A veces los políticos creen que los periodistas somos los que los dañamos a ellos, los que dañamos su reputación, los que manchamos su nombre, y no se ponen a pensar que son sus acciones las que manchan sus nombres, su forma de ejercer el servicio público, y no el periodista que es el que te visibiliza. Pero en fin, es muy común que esto pase. Esto es muy parecido a lo que Moreira le hizo a Sergio Aguayo, digamos. Es un acto de venganza, de revancha, es una acción desesperada, en fin. Dice que yo lo expuse al desprecio de la población en general. Me imputa, por ejemplo, y agrega todos los chats, que todas las cosas que se dijeron, que le dicen en redes, como si yo fuera culpable de eso, que todo eso ofende su imagen y su reputación. Luego hay una parte, ya voy a terminar porque se está alargando un poquito esto, pero sí quería comentar un poco cómo viene esta demanda, que voy a ver cómo hago para contestar. Y digo, porque es que, claro, pues para un periodista pagar abogados, notarios, porque además tienes que notariar todo, pues pues no es una cosa fácil, o sea, no es así como algo muy, muy sencillo y pues para lo que ganamos los periodistas no crean que es así como que muy fácil pagar estas cosas. Es una manera justo de tratar pues de afectar a los periodistas en su trabajo, ¿no? Bueno, eh, hay una parte que me da mucha risa, página 59, donde él empieza a señalar errores de mi trabajo. Yo quiero decirles que de un libro de 295 páginas que tiene Traición en Palacio, solo pudo encontrar 2 errores. Y entonces utiliza ese argumento para decir que yo no hago un trabajo diligente y que yo actúo con malicia. O sea, su manera de acreditar la malicia efectiva pues me parece lo más absurdo del mundo. Dice que en la página tal y tal y tal,
Yo afirmo de forma absurda y claramente falsa que soy primogénito de Julio Scherer García y que hasta el año 2018 fui presidente del Consejo de Administración e Información SADCB, que es el que maneja la revista Proceso. Y eso es una muestra de mi malicia absoluta. Julio incluye las actas de nacimiento de todos sus hermanos. Esos son sus documentos probatorios y esos son los errores que puede achacarme. Y con eso pretende, evidenciar que hay malicia efectiva de mi parte. Pues perdón, pero disculpen que lo diga, pero pues esto no es serio. Digo, mucha página, pero mucha paja. Y yo digo, bueno, oye Julio, ¿por qué no, Julio Scherer Ibarra, ¿por qué no te pusiste a contestar cosas más sustantivas? No sé, por ejemplo, ¿por qué no contestaste que en la página 213, porque tú dices además que toda mi investigación se basa en fuentes anónimas y que eso es inadmisible periodísticamente? Bueno, ahí hay una discusión en el medio, pero no es cierto, sí hay fuentes que están identificadas por su nombre y apellido, varias. Pablo Díez Gargari, Miguel Larrizábal, en fin, las hay. Pero además hay documentos. ¿Por qué no presentaste ninguna exclamación, ninguna objeción? Por ejemplo, con el hecho de que yo publiqué una cotización del despacho Rivera Gagiola, uno de tus despachos asociados, donde trabaja un familiar tuyo, donde pretendías cobrarle a Miguel Alemán alrededor de 40 millones de dólares para llevar un concurso mercantil, donde muy posiblemente estaba implícito el pago de un soborno, más que eso costara un concurso mercantil. Todos sabemos, bueno, y todos los abogados en el gremio saben que un concurso mercantil no cuesta eso. Creo que el costo que se le quería cobrar a Miguel Alemán era más que las deudas o casi lo mismo que las deudas que tenía. En fin, o por qué no, por ejemplo, señalas nada en la demanda de cómo en la página 241 yo incluyo varias de las facturas de lo que cobró de Cruz Azul, de los millones y millones de pesos que otro de tus socios, el despacho García González y Barrada, cobró de la empresa Cruz Azul. ¿Por qué no contestas a nada de esto? Bueno, pues porque claramente no tienes contestaciones, Julio. Porque por lo mismo, por esa misma razón, no pudiste tampoco contestar a la investigación de N+, que es tan contundente, que tiene tantas pruebas claras, tantas evidencias, y simplemente dices que rechazas categóricamente una acusación. ¿Por qué no te vas a lo específico? ¿Por qué no contestas a cada cosa? ¿Por qué no dices ese audio? ¿Por qué no dices, por ejemplo, nada con respecto a que oímos todos un audio, todos escuchamos ese audio en el que tú le dices al abogado Ángel Junquera que lo vas a ayudar con Arturo Saldívar y el Consejo de la Judicatura en su criterio de oportunidad? No sé qué tan legal te parezca eso y tan apegado a la Constitución como lo afirmas en esta demanda tan extensa, porque a mí no me parece que sea muy apegado a la Constitución, pero no sé por qué eso no te suscita ningún comentario y te parece tan importante si tú eres el hijo primero o el noveno o el cuarto o el quinto de tu padre, cosa que pues creo que cualquier persona sensata se daría cuenta pues que no es más que una minucia. Pero entonces, ¿por qué no comentas nada de lo demás? Pues porque no tienes nada que responder, probablemente. ¿Crees que con un tuit contestas a una investigación demoledora y contundente que hace Televisa y N+, y pretendes que ahora también con esta demanda puedes reparar un grave daño reputacional que tienes? Creo que piensas que la doctora Claudia Sheinbaum, si tú haces este tipo de cosas, tal vez te va a readmitir en su equipo y te va a dar un lugar que quisieras tener, pero pues la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, está comprometida en la lucha contra la corrupción y yo no creo que vaya a permitir eso. Y la verdad es que el hecho de que pienses
que tu nombre se va a limpiar con este tipo de cosas, pues es un grave error. Yo creo que te estás llamando engaño. Estás buscando quizás venganza, pero eso no creo que vaya a ayudarte en lo que tú crees que te va a ayudar para nada. O sea, más bien podrás dañar a un periodista en su patrimonio, podrás hacerle gastar mucho tiempo, pero en realidad el que está quedando mal con esto, Julio Scherer Ibarra, pues eres tú. La verdad es que esto no te va a ayudar. Yo creo que esto te va a perjudicar aún más. Y pues sí, porque, insisto, ni yo empecé a cuestionar este tipo de cosas, ni tampoco, como habremos visto, ni tampoco termina con mi libro. Entonces, eh, hay, sí hubo muchas fuentes que hablaron de forma anónima porque la gente tiene miedo, pero todo está en notas. Todo esto lo puedo dar a un juez en el momento que me lo pida. Entonces, bueno, pues ahí les dejo este comentario y gracias por escucharme, los que hayan podido llegar hasta el final de este video y muy buenas noches.